¿Y si todo lo que te contaron sobre Jesús no fuera toda la verdad? Prepárate, porque lo que vamos a revelar hoy podría cambiar para siempre tu forma de ver la fe, la historia y el propósito de tu vida. Hablaremos de una de las curiosidades religiosas más ocultas, más polémicas y más poderosas. Jesús tuvo hijos. Hubo un linaje que la Iglesia silenció durante siglos. ¿Qué verdad espiritual se esconde detrás de este silencio tan incómodo? Pero antes de comenzar este viaje revelador, necesito hablar contigo directamente. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si este tema ya despertó tu interés, si estás buscando contenido profundo, transformador, sin miedo a las verdades difíciles, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te perderás los próximos capítulos de esta serie que está abriendo los ojos espirituales de miles de personas. Deja tu like si crees que la verdad merece ser dicha y escribe en los comentarios: quiero la verdad completa. Ese simple acto activa algo en lo espiritual. Es tu declaración pública de que estás listo para lo que viene. Este no es un video más, es un despertar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede sacudir estructuras, pero también puede liberar tu alma. Hay preguntas que no solo incomodan, estremecen. Preguntas que sacuden templos y silencian púlpitos. Una de ellas es esta: ¿Jesús tuvo hijos? A primera vista parece una provocación, incluso una blasfemia. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera una de esas curiosidades religiosas que durante siglos se intentó enterrar debajo de capas de tradición, miedo y poder? No estamos aquí para atacar la fe, sino para abrir una conversación honesta, guiada por el Espíritu, sobre un tema que el silencio no ha conseguido apagar. Si esta duda resurge generación tras generación, es porque el alma humana no se conforma con medias verdades. Y cuando la religión se calla, la palabra comienza a hablar en susurros que se convierten en clamor. En el primer siglo, dentro de la cultura judía, el matrimonio no era solo un deseo, era un deber espiritual. Un rabino solo era considerado íntegro si tenía esposa e hijos, siguiendo el modelo patriarcal enseñado por la Torá. Entonces, si Jesús fue llamado rabí por sus discípulos y por el pueblo, ¿cómo es que ningún evangelio menciona su estado civil? El silencio es tan absoluto que termina siendo ruidoso. Ningún fariseo usó su soltería como argumento para desacreditarlo. ¿Acaso se les pasó por alto? Difícil. Aquellos hombres lo acusaron de todo: de romper el sábado, de estar poseído, de ser amigo de pecadores. Pero jamás lo atacaron por estar soltero. ¿Será porque no lo estaba? Este silencio nos lleva a mirar los evangelios no solo con fe, sino con discernimiento. En medio de milagros y parábolas, Jesús aparece rodeado de mujeres, discípulos, seguidores. Entre esas mujeres, una figura destaca con fuerza: María Magdalena, citada con nombre propio, algo raro en textos antiguos, y presente en momentos decisivos como la crucifixión y la resurrección. En algunos evangelios apócrifos, como el de Felipe, se la llama compañera de Jesús, palabra que en griego antiguo puede implicar una unión íntima o incluso matrimonial. ¿Coincidencia? ¿Exageración? ¿O una de esas curiosidades religiosas que incomodan porque abren la puerta a verdades que algunos preferirían dejar cerradas? No estamos diciendo que Jesús tuvo una familia terrenal. No hay pruebas concluyentes, ni tampoco negaciones categóricas. La Biblia guarda silencio. Pero ese silencio no debe ser ignorado ni manipulado. Debe ser explorado con respeto, profundidad y hambre espiritual. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de los siglos, es que cuando la institucionalidad guarda silencio, el Espíritu Santo levanta voces. Y quizá esta pregunta, más que buscar una respuesta definitiva,
esté llamando a despertar una fe más profunda, menos dogmática, más viva. Una fe que no teme preguntar, porque sabe que Dios no teme responder. Y aquí es donde empieza nuestra jornada, porque esta no es solo una teoría marginal, sino una inquietud que cruza siglos, que aparece en manuscritos antiguos, que fue debatida en concilios y rechazada por los guardianes de la ortodoxia. ¿Fue por falta de pruebas o por exceso de peligro? ¿Qué habría cambiado si Jesús realmente tuvo descendencia? ¿Y si en vez de debilitar su divinidad, eso humanizara aún más su mensaje? Este es solo el primer paso, y si tu corazón ya está sintiendo que hay algo más por descubrir, quédate, porque lo que viene puede sacudir tus estructuras, pero también puede traer luz a rincones olvidados de tu fe. Para entender si Jesús pudo haber tenido esposa o hijos, primero hay que sumergirse en el mundo donde Él vivió. No podemos analizar la vida del Mesías con lentes del siglo XXI, ni con doctrinas construidas siglos después. Tenemos que volver a la Palestina del primer siglo, a esa sociedad profundamente enraizada en la tradición judía. Allí, el matrimonio era mucho más que una ceremonia, era una responsabilidad espiritual. Según la Torá, todo varón debía contribuir a la continuidad del pueblo de Dios. Era parte del plan divino, así que ser soltero, especialmente para un rabino, no era solo raro, era casi inaceptable. Aquí empieza una de esas curiosidades religiosas que incomodan. Jesús fue llamado rabí, enseñó en sinagogas y sin embargo no se menciona esposa alguna. ¿Y por qué eso no escandalizó a nadie en su época? Si el celibato era una excepción, normalmente practicado por sectas radicales como los esenios, ¿por qué los fariseos, siempre atentos a señalar defectos, jamás usaron su supuesto estado civil contra él? ¿Será porque no era soltero como se nos ha hecho creer? ¿O tal vez porque siendo quien era, su forma de vida estaba tan alineada con un propósito eterno que no necesitaba validación humana? De cualquier modo, el silencio bíblico en torno a su vida afectiva parece demasiado absoluto. Y cuando el silencio es tan fuerte, no se puede ignorar. Puede ser reverencia o puede ser censura. Lo cierto es que Jesús no vivió como un asceta apartado. Al contrario, compartió la mesa con pecadores, sanó enfermos en plazas públicas, caminó entre la gente. Era accesible, emocional, humano. Lloró por Lázaro, se conmovió ante la viuda de Naín. Fue abrazado por niños. No era un espíritu flotando sobre la tierra, era carne y sangre, profundamente encarnado. Por eso, cuando se nos dice que no tuvo esposa ni hijos, debemos preguntarnos si esa conclusión nace del texto bíblico o de las tradiciones que vinieron después. Porque, aunque no lo creas, muchas de las curiosidades religiosas que se enseñan hoy fueron definidas más por concilios que por revelación divina. Pero hay algo más. Si Jesús hubiese estado casado, ¿habría cambiado eso su santidad? ¿Lo habría hecho menos hijo de Dios? Por supuesto que no. De hecho, podría haber enfatizado aún más su humanidad, su cercanía con nosotros. La Biblia misma declara que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Entonces, ¿por qué excluir el área emocional, afectiva o romántica de esa experiencia? ¿Será que tememos que un Jesús demasiado humano nos obligue a acercarnos más a Él y, por tanto, a parecernos más a Él? Esta es una de esas reflexiones que no se responden con rapidez, pero que sí abren caminos profundos de búsqueda espiritual. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo, guiando a los que no temen preguntar. Porque más importante que saber si Jesús fue casado es entender por qué durante siglos esta posibilidad fue censurada, negada, silenciada, y si fue por control, por miedo o por estrategia eclesiástica, entonces tenemos que levantar la voz. No para generar polémica,
sino para caminar hacia la verdad. Porque la verdadera fe no se derrumba ante preguntas difíciles, al contrario, se fortalece. Así que si sientes que algo en ti está despertando con esta conversación, si estas curiosidades religiosas resuenan con un llamado más profundo, prepárate. Lo que viene puede desafiarte, pero también puede liberarte. Cuando hablamos de las mujeres en la vida de Jesús, inevitablemente surge un nombre que atraviesa los evangelios como un susurro constante: María Magdalena. Su presencia es intensa, inconfundible, pero también envuelta en un velo de misterio. Está allí en los momentos más dolorosos y decisivos, al pie de la cruz, frente a la tumba vacía, recibiendo la primera aparición del resucitado. ¿Te has dado cuenta de que fue ella y no Pedro, Juan o cualquiera de los 12 quien tuvo ese privilegio? Esa es una de esas curiosidades religiosas que muchos prefieren ignorar, porque el lugar que María ocupa en la narrativa no puede ser explicado solo por fidelidad o devoción. Parece haber algo más, algo que incomoda, que fue borrado, silenciado, tal vez intencionalmente. Algunos evangelios apócrifos, como el de Felipe, van más allá. Allí se dice que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que la besaba frecuentemente. La palabra griega usada para describir su relación es koinonos, que puede traducirse como compañera, pero también como esposa. ¿Te das cuenta del peso que eso tiene? No estamos hablando de teorías modernas, sino de textos antiguos, preservados en cuevas, ocultos durante siglos y redescubiertos en nuestros días. No se trata de aceptar ciegamente todo lo que estos textos dicen, pero tampoco podemos descartarlos simplemente porque no encajan en lo que nos enseñaron. Son curiosidades religiosas que nos invitan a mirar más allá del dogma, más allá de la versión oficial. ¿Por qué una figura tan central fue reducida por la tradición a una simple prostituta arrepentida cuando ningún evangelio canónico afirma tal cosa? ¿Por qué esa necesidad de rebajar su papel? Si María Magdalena fue, como muchos creen, un símbolo de la iglesia restaurada, una especie de figura profética de la novia espiritual, entonces entender su verdadero rol cambia completamente nuestra perspectiva. Ella fue testigo, mensajera, discípula fiel. Algunos estudiosos incluso la llaman la apóstol de los apóstoles. ¿Y si ese título no fuera solo una expresión poética, sino una verdad que se intentó suprimir durante siglos? Una verdad que, si saliera completamente a la luz, desarmaría estructuras y obligaría a la Iglesia a reconciliarse con su pasado. Imagina esto por un momento. ¿Y si María Magdalena representa mucho más que una seguidora? ¿Y si en ella se esconde un código profético sobre la identidad femenina en el reino de Dios? Sobre el llamado a una iglesia restaurada, íntima, apasionada por el Maestro? No es coincidencia que Apocalipsis hable de una novia vestida de lino fino, preparada para el Cordero. Y no es casualidad que María sea la primera en recibir la comisión tras la resurrección. Ve y diles. Ella fue la primera en ser enviada, la primera evangelista del Cristo resucitado. Esa no es una simple anécdota, es una revelación. Una de esas curiosidades religiosas que cuando se entienden espiritualmente, abren puertas a dimensiones más profundas de la fe. Por eso, al mirar la figura de María Magdalena, no podemos hacerlo con ojos doctrinales condicionados, sino con los ojos del Espíritu. Su historia no solo fue distorsionada, fue estratégicamente modificada para que la iglesia institucional no tuviera que lidiar con el escándalo de una mujer que posiblemente representaba la parte más íntima y reveladora de la vida de Jesús. No hablamos solo de una relación humana, hablamos de un reflejo espiritual. Y si esa mujer fue silenciada por siglos, hoy el Espíritu está despertando sus ecos para que volvamos a mirar lo que fue escondido.
Y si sientes que esto toca algo en tu alma, no lo ignores, porque lo que viene puede ser una de las mayores revelaciones de tu camino de fe. Hablar de silencio en la historia de la Iglesia no es un acto de rebeldía, es una invitación a la honestidad espiritual, porque hay silencios que sanan, pero hay otros que esconden. Y cuando miramos cómo, a lo largo de los siglos, ciertos textos fueron suprimidos, ciertos nombres fueron olvidados y ciertos temas, como el posible linaje de Jesús, fueron completamente excluidos de la narrativa oficial, no podemos seguir fingiendo que fue por accidente. No se trata de conspiración por placer, sino de una verdad que clama desde los márgenes. Una de esas curiosidades religiosas que cuando se exponen no destruyen la fe, la purifican, porque una fe que necesita censura para sostenerse no está basada en la roca, sino en el miedo. Los primeros siglos del cristianismo fueron un campo fértil de ideas, escritos y perspectivas. Evangelios como el de Tomás, el de Felipe, el de los Hebreos, cartas, revelaciones, visiones. No todos eran verídicos, claro, pero el problema no fue la calidad, sino el poder. Con la llegada de Constantino y el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia dejó de ser perseguida y pasó a ser aliada del imperio, y con eso vino el deseo de control. Ya no bastaba con predicar el Evangelio, ahora había que definirlo, limitarlo, institucionalizarlo. Lo que no se alineaba con la narrativa oficial era eliminado. Textos con revelaciones profundas, con símbolos místicos o con representaciones demasiado humanas de Jesús, fueron tachados como heréticos. Y aquí viene una pregunta que duele. ¿Fueron esos textos eliminados porque eran falsos o porque eran demasiado verdaderos para el sistema? El Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla de Jesús como alguien profundamente cercano a María Magdalena. El término koinonos, usado para describirla, es tan íntimo que en otros contextos implicaba matrimonio. ¿Y por qué ese evangelio fue enterrado, silenciado, ridiculizado durante siglos? Si no era importante, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultarlo? Las curiosidades religiosas más potentes no son las que inventan nuevas doctrinas, sino las que exponen el miedo que tuvo el sistema a perder el control de la narrativa espiritual. Y es aquí donde debemos hacer una pausa, no para juzgar, sino para discernir. El mismo Jesús nos advirtió que la tradición de los hombres puede anular el poder de la palabra. Marcos 7:13. Entonces, si en algún momento la institucionalidad eligió el dogma por encima de la verdad, es nuestro deber espiritual volver a las raíces, volver a lo que el Espíritu quiere mostrar, aunque eso implique incomodidad. Porque la revelación no siempre llega envuelta en comodidad. A veces nos confronta, nos obliga a reconocer que fuimos alimentados solo con una parte de la historia y que hay más, mucho más, lo suficiente como para reavivar una generación entera con hambre de lo verdadero. Por eso, este no es un llamado a rebelión, sino a despertar, a mirar los concilios no como enemigos, sino como momentos históricos que definieron caminos, pero que también borraron otros, caminos que ahora el Espíritu está restaurando, porque el silencio ya no puede ser norma, porque la iglesia de hoy necesita más que estructuras. Necesita fuego, claridad, transparencia, y si en tu interior algo ya empezó a arder con esta verdad, si estas curiosidades religiosas han hecho eco en tu espíritu, entonces prepárate, porque lo que viene no solo desafía la historia contada, sino que puede restaurar lo que por tanto tiempo se intentó apagar. Ahora bien, si no hay pruebas concluyentes, ni en un sentido ni en otro, ¿por qué este tema genera tanto ruido? ¿Por qué incluso hoy, cuando mencionamos la posibilidad de que Jesús haya tenido esposa o hijos,
Se levantan muros defensivos, se lanzan acusaciones de herejía y se impone un silencio incómodo. La respuesta no está solo en el contenido de la pregunta, sino en lo que esa pregunta amenaza, porque tocar este punto es cuestionar, aunque con reverencia, la imagen de Jesús que fue cuidadosamente moldeada durante siglos por la religión institucional. Una imagen gloriosa, sí, pero también lejana, intangible. Y ahí está la raíz del problema. ¿Acaso tememos que un Jesús más humano nos obligue a vivir una fe más verdadera? Durante siglos se nos enseñó que la santidad era sinónimo de separación total del mundo, del cuerpo, de los afectos, que el celibato era el camino supremo, que la pureza estaba en la negación. Y bajo esa lógica, un Jesús con vínculos afectivos sería casi un escándalo teológico. Pero, ¿de verdad lo sería? La Biblia dice que fue tentado en todo como nosotros. Hebreos 4:15. Que lloró, que se conmovió, que tuvo amigos cercanos. ¿Por qué excluir el amor romántico o los lazos familiares de esa experiencia completa? ¿No sería eso negar parte de su humanidad? Aquí es donde estas curiosidades religiosas se vuelven llaves espirituales, porque nos invitan a reconciliar lo que a veces la doctrina separó, la divinidad y la humanidad de Cristo. Lo que muchas instituciones religiosas no dicen abiertamente es que aceptar la plena humanidad de Jesús puede ser incómodo, porque si Él vivió como nosotros, entonces ya no hay excusas. Si Él amó, se relacionó, caminó con intensidad emocional, entonces también estamos llamados a una vida real, íntegra, encarnada. No se trata de un Jesús etéreo flotando sobre la tierra, sino de un Mesías que pisó el polvo, que tocó, que sintió, que abrazó. Y eso, lejos de disminuir su gloria, la engrandece. Un Jesús que vivió todo y aún así no pecó. Ese es el Salvador que transforma. Esa es la fe que revoluciona. Una fe que no teme a la carne porque ya fue redimida por la cruz. Entonces, ¿por qué el miedo? ¿Por qué el silencio? ¿Será que, al admitir que Jesús fue completamente hombre, muchas estructuras religiosas construidas sobre el ideal del celibato, de la renuncia total al afecto humano, quedarían en jaque? ¿Será que algunos temen perder el control sobre lo que se puede o no se puede decir de Cristo? Estas son preguntas profundas, pero necesarias, porque la verdadera fe no se protege con dogmas, se fortalece con verdad. Y si esa verdad nos acerca a un Jesús más humano, más cercano, más presente en nuestra experiencia diaria, entonces vale la pena asumir el riesgo. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos abrir el corazón al discernimiento. Reconocer que estas curiosidades religiosas no son amenazas, sino señales. Indicadores de que el Espíritu Santo está empujando a la Iglesia a una comprensión más completa de su Señor. Jesús no vino para ser adorado como un mito inalcanzable, vino para ser seguido, imitado, amado. Y si seguimos investigando, orando, preguntando, no por polémica sino por pasión, tal vez descubramos que el verdadero escándalo no es que Jesús haya amado, sino que hayamos creído que amar lo hacía menos santo. A estas alturas del camino, ya no se trata solo de si Jesús tuvo o no hijos, según la carne. Esa es una pregunta válida pero incompleta, porque el mayor legado de Cristo no se mide en ADN ni en linaje humano, se mide en transformación espiritual. La verdadera revolución que Él trajo al mundo no fue física, sino eterna, y es aquí donde muchas curiosidades religiosas se desvanecen frente a una verdad mayor. Jesús vino a generar hijos. Sí, pero hijos del Espíritu, una nueva raza espiritual, un pueblo regenerado no por sangre ni por voluntad humana, sino por Dios. Juan 1:13. Y ese es el punto que cambia todo.
Las Escrituras están llenas de esta imagen, el Hijo que viene a restaurar la paternidad perdida en el Edén. Desde Isaías 53:11, donde se habla del fruto de su aflicción, hasta Efesios 1:5, donde Pablo afirma que fuimos adoptados por medio de Jesucristo. El lenguaje es claro. Jesús no solo vino a perdonar, vino a regenerar, a arrancarnos de la línea de Adán y plantarnos en una nueva familia, una generación nacida del sacrificio, lavada por la sangre, guiada por el Espíritu. Y cuando comprendemos eso, la pregunta sobre hijos biológicos se vuelve secundaria, porque incluso si hubiera tenido descendencia terrenal, su misión principal fue, y siempre será, espiritual. La Iglesia, en este sentido, es llamada la novia del Cordero, y de esa unión espiritual nacen hijos. Tú y yo no somos solo creyentes, somos parte de una familia eterna, una familia que no se basa en genética, sino en fe. En Apocalipsis 19 vemos la culminación de esa promesa, la novia vestida, lista para las bodas. Este es el fruto verdadero. Esta es la descendencia que Jesús soñó. Personas que llevan su carácter, que reflejan su gloria, que caminan en su identidad. Y estas curiosidades religiosas, cuando se observan desde este ángulo, ya no son polémicas. Son señales, señales de una paternidad que trasciende toda lógica humana. Por eso, si alguna vez te preguntaste si eres verdaderamente hijo de Dios, no mires al pasado, mira a la cruz. Allí comenzó todo. Allí se selló la adopción. Allí naciste de nuevo. Y este nuevo nacimiento no es solo un cambio de religión, es un cambio de naturaleza. Ya no eres esclavo, eres heredero. Ya no caminas solo, caminas con un Padre que te llama por nombre. Esa es la paternidad que Jesús vino a ofrecer, una que no se limita al tiempo ni al espacio, sino que se extiende hasta la eternidad. Y si has sentido ese llamado, si hay algo en ti que vibra con esta verdad, es porque ya has comenzado a despertar. Entonces, más que discutir si Jesús tuvo hijos biológicos, tal vez lo que deberíamos preguntarnos es, ¿estoy viviendo como hijo espiritual suyo? ¿Estoy reflejando la imagen de mi Padre? ¿Estoy preparado para las bodas del Cordero? Porque esa es la verdadera descendencia, la que cambia la historia, la que hace temblar el infierno y alegrar el cielo. Y si estas palabras te están moviendo por dentro, si estas curiosidades religiosas se han transformado en revelación para ti, entonces no hay duda, eres parte del linaje. Y el llamado ahora es claro, vivir como quien ha sido engendrado por Dios. Cuando entramos en el terreno bíblico, muchos esperan encontrar una respuesta directa, una frase clara como Jesús tuvo hijos o Jesús no tuvo esposa. Pero la realidad es otra. La Biblia guarda silencio absoluto sobre ese aspecto de su vida. Y ese silencio, lejos de ser insignificante, grita. Porque si algo tan importante culturalmente como el estado civil de un rabino fue completamente omitido, debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Fue una omisión casual o una exclusión intencional? Esta es una de esas curiosidades religiosas que no pueden ser descartadas con indiferencia, porque en la tradición judía el silencio sobre algo que debería ser evidente es una señal. El evangelista Juan termina su evangelio con una frase intrigante. Jesús hizo muchas otras cosas que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros. Juan 21:25. Eso nos indica que los evangelios no son biografías completas, sino selecciones guiadas por el Espíritu y también por manos humanas. Cada evangelista escribió con un propósito específico para una audiencia concreta. Mateo para los judíos, Lucas para los gentiles, Marcos para los romanos, Juan para los espirituales. Y ninguno consideró relevante hablar de la vida personal de Jesús. Ninguno mencionó si tuvo esposa, familia, descendencia. Ese silencio no es ausencia, es
selección. Entonces, ¿podemos decir que la Biblia niega que Jesús haya tenido esposa? No, solo no lo menciona. ¿Y por qué eso es tan inquietante? Porque en una época donde el matrimonio era lo normal, e incluso una expectativa espiritual para todo maestro de la ley, la ausencia de comentarios resulta demasiado llamativa. Incluso sus enemigos, siempre listos para acusarlo, jamás usaron su supuesta soltería como argumento. Y eso, en una cultura donde el celibato era rarísimo, es por lo menos sospechoso. Este tipo de omisiones son las que convierten ciertas curiosidades religiosas en vistas para los que están atentos al espíritu. La Biblia no lo dice todo. De hecho, muchas veces insinúa más de lo que declara. ¿Cuántas veces una verdad profunda está escondida en los símbolos, en las genealogías, en los gestos? El lenguaje bíblico es profético, codificado, diseñado para ser revelado por el Espíritu, no simplemente leído con lógica humana. Y eso incluye también el tema del matrimonio o la descendencia de Jesús. No se trata solo de lo que está escrito, sino de lo que fue omitido con intención, tal vez no porque fuera mentira, sino porque el mundo aún no estaba preparado para digerir esa verdad. Por eso, cuando alguien te diga que la Biblia no dice que Jesús tuvo esposa, tú puedes responder, tampoco dice que no la tuvo. Y ahí es donde empieza la verdadera búsqueda. Porque si el silencio de la Escritura nos inquieta, es porque estamos escuchando algo que va más allá de las letras. Algo que el Espíritu quiere revelar, no para crear una nueva doctrina, sino para despertar una fe más profunda, más honesta, más viva. Así que si estas curiosidades religiosas te han encendido por dentro, si ese silencio bíblico ha comenzado a hablarte, sigue caminando. Porque hay verdades que no se encuentran a simple vista, sino en el secreto con Dios. Cuando observamos las Escrituras desde una perspectiva espiritual, algo poderoso emerge. Jesús no vino simplemente a cumplir una misión externa, vino a engendrar una nueva humanidad, no según la carne, sino según el Espíritu. Esta es una de esas curiosidades religiosas que, al ser reveladas, tienen el poder de transformar completamente nuestra visión de la fe. Porque aunque muchos se enfocan en saber si Jesús tuvo hijos biológicos, la verdadera pregunta es, ¿estás viviendo como hijo espiritual de Él? Porque esa es la descendencia que el cielo celebra, la que nació en la cruz, en el dolor de Getsemaní, en el triunfo de la resurrección. En Efesios 1:5, Pablo revela una verdad oculta por siglos. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta no es una metáfora sentimental, es una declaración legal y espiritual. Jesús no solo vino a salvar, vino a formar una familia, a levantar una novia, a generar hijos con su naturaleza, su mente, su carácter. Y esa descendencia no depende del linaje humano, sino de una nueva identidad celestial. ¿Y quién es esa novia? La Iglesia, no como institución, sino como cuerpo vivo, redimido, consagrado. El Apocalipsis dice que esta novia está siendo vestida de lino fino, preparada para el día de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7. Esta imagen espiritual tiene profundas implicaciones, porque si Jesús vino a desposarse con un pueblo, entonces el lenguaje matrimonial no es simbólico, es profético. Representa un pacto, una fusión, una alianza eterna. El espíritu y la novia claman «Ven», Apocalipsis 22:17. Y ese clamor no es el grito de una religión, es el suspiro de una esposa que desea profundamente al novio. Y tú y yo fuimos llamados a ser parte de esa novia. Una generación que no solo canta y ora, sino que se alinea, se purifica, se prepara. Esta es la familia espiritual que Jesús vino a levantar, su verdadero linaje, su verdadera herencia,
Tal vez por eso el enemigo ha luchado tanto para distorsionar esta imagen. Ha querido reemplazar la intimidad por rituales. Ha querido hacer de la iglesia una estructura fría en vez de una novia encendida. Ha intentado desviar nuestra identidad de hijos hacia la esclavitud de la religión, pero el Espíritu Santo está restaurando esa verdad. Y muchas de estas curiosidades religiosas que parecían irrelevantes, en realidad son piezas clave de un rompecabezas mayor, porque al entendernos como hijos y como novia, entendemos el corazón del Evangelio y dejamos de vivir como huérfanos espirituales. Así que la verdadera pregunta no es si Jesús tuvo hijos naturales, es si tú estás viviendo como hijo suyo, si estás en la casa, si conoces su voz, si caminas con su propósito. Porque, al final, lo que Él vino a buscar no fue fama, ni posición, ni gloria humana. Vino a buscar un pueblo que lo amara, que lo esperara, que lo reflejara. Y si estas palabras han resonado en tu espíritu, si estas curiosidades religiosas se han vuelto llamas encendidas dentro de ti, entonces ya sabes la verdad. Tú eres parte de esa descendencia prometida, y el tiempo de actuar como tal es ahora. Después de todo lo que hemos explorado hasta aquí, textos, silencios, teorías y revelaciones, llegamos a una de las preguntas más importantes de toda esta jornada. ¿Estás viviendo como un verdadero hijo de Dios? Porque más allá de toda discusión sobre posibles descendencias naturales, el verdadero legado de Jesús está en los corazones transformados, en las vidas regeneradas, en la identidad espiritual restaurada. Esta es una de esas curiosidades religiosas que cuando se entienden con profundidad, desatan libertad. Porque no se trata de saber si llevas su sangre en las venas, sino si llevas su espíritu en tu interior. Jesús no murió para establecer una religión fría y estructurada. Murió para abrir el camino de regreso al Padre. La cruz no fue solo un acto de perdón, fue una declaración de adopción. Romanos 8:15 lo dice con claridad. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es la identidad que cambia todo. El Hijo no se arrastra, se levanta. El Hijo no compite, confía. El Hijo no suplica, accede. Y si vives como esclavo espiritual, es porque aún no comprendiste lo que se te fue dado por herencia. Muchos creen en Jesús, pero viven como huérfanos. Tienen Biblia, asisten a iglesias, sirven en ministerios, pero no conocen la intimidad del Padre. Hablan de Dios, pero no caminan con Él. Cantan sobre el amor, pero no lo experimentan como hijos. Y esa es una tragedia espiritual silenciosa, porque la verdadera afiliación no se prueba con palabras, sino con frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y el fruto de un hijo es la obediencia, la cercanía, la seguridad. Por eso, más que teorizar sobre genealogías ocultas, es hora de preguntar, ¿llevo el corazón de mi Padre? El enemigo sabe que si logra confundir tu identidad, paraliza tu destino. Por eso ha sembrado orfandad disfrazada de religiosidad. Te hace creer que eres indigno, que debes merecer, conquistar, impresionar. Pero el Hijo ya conquistó todo por ti, ya abrió el camino, ya pagó el precio. Y ahora te llama a sentarte a la mesa, a vivir como heredero. Estas curiosidades religiosas, por más polémicas que parezcan, apuntan a una verdad más profunda, que el cielo no está buscando discípulos obedientes por obligación, sino hijos maduros que reflejen su carácter. Así que te pregunto con todo el amor y reverencia, ¿estás viviendo como hijo o solo como creyente? ¿Estás caminando en tu herencia o sobreviviendo en una fe superficial? Porque hoy el Padre no está
llamando solo a servidores, está llamando a hijos que se levanten con identidad, con autoridad, con compasión, hijos que se parecen a Jesús, hijos que manifiestan al reino. Y si tu corazón está ardiendo mientras lees esto, si estas curiosidades religiosas están provocando un despertar en tu espíritu, entonces no lo ignores. Tu Padre te está llamando por tu nombre. Después de todo lo que fue expuesto, después de cada capa de historia, cada velo desgarrado, cada silencio confrontado, solo queda una pregunta: ¿qué vas a hacer con esta revelación? Porque esto no ha sido solo un contenido para reflexionar, ha sido un llamado espiritual, una provocación santa, una invitación directa del cielo para volver a lo esencial. Sí, hablamos de teorías, de evangelios apócrifos, de concilios y silencios, pero todo eso solo nos condujo a una verdad mucho más poderosa. Tú fuiste llamado a ser hijo, y más que eso, parte de la novia. Esa es una de las curiosidades religiosas más ignoradas, que el mayor escándalo no es que Jesús haya tenido hijos biológicos, sino que tú hayas sido escogido para ser uno de ellos, por el Espíritu. Porque si después de escuchar todo esto, solo lo archivas como interesante o polémico, perdiste la esencia. Esto no es entretenimiento espiritual, es activación profética. El Espíritu Santo no revela para informar, revela para transformar. Y si tu corazón fue confrontado, si sentiste que algo se removió por dentro, entonces no lo ignores, porque la revelación sin respuesta se convierte en carga. Cuando Dios te muestra algo, espera una postura. Espera que salgas de la orfandad, que dejes el disfraz religioso y te vistas con identidad de reino, que dejes de huir y regreses a la mesa. Esta serie no es un cierre, es un inicio. El inicio de una nueva etapa espiritual, donde caminarás con ojos abiertos, con discernimiento, con hambre de lo eterno. Y a partir de ahora, tu búsqueda debe ser más profunda. Volver a las Escrituras no como espectador, sino como buscador. Leer con el corazón encendido. Orar como quien espera respuesta, ayunar como quien clama por dirección, porque el cielo está levantando una generación de hijos maduros, de novias preparadas, de voces que no se conforman con lo superficial, una generación que no teme a las curiosidades religiosas, porque sabe que detrás de muchas de ellas hay verdades que fueron escondidas por siglos. Y si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, entonces responde, no con emoción momentánea, sino con rendición verdadera. Dile: Padre, quiero vivir como hijo, quiero conocerte más, quiero reflejar tu imagen en la tierra. Y luego, actúa, da pasos concretos, rompe con rutinas vacías, vuelve al secreto, reconéctate con la palabra. Busca a Jesús no como una figura histórica, sino como el amado que te llama. Porque eso es lo que Él es, no solo Salvador, no solo Señor, es novio, y te está preparando para ese encuentro eterno. Así que ahora, frente a todo lo que fue dicho, no mires atrás, mira hacia adentro, mira hacia arriba, porque el Espíritu y la novia ya están diciendo, ven, y tú estás siendo llamado a responder. Hoy no termina nada, hoy comienza tu nueva historia con Dios. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios está activando algo en tu interior. Esta no fue solo una reflexión, fue un llamado. Y ahora, más que nunca, necesitamos saber, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Jesús pudo haber tenido una descendencia oculta? ¿O que la verdadera herencia está en los hijos espirituales? Escribe en los comentarios tu opinión con respeto, fe y valentía. Tu comentario puede despertar a otros. Dale like si sentiste que esta palabra habló a tu alma. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque en el próximo episodio vamos a revelar lo que muchos
han querido ocultar. El verdadero papel de María Magdalena, no como la pecadora arrepentida, sino como la figura profética de la novia restaurada. El próximo video será un giro revelador. No te lo pierdas.